¿Estáis bien despiertos? Sí. Porque hoy quiero probar estas mentes brillantes que tengo aquí delante. Os voy a romper el coco, ¿vale? Entonces, en el momento que desconectáis, que perdéis el hilo, se acabó ya, os perderéis. Así que os voy a presentar una especie de rompecabezas, porque yo estoy convencido que a vuestra edad podéis pensar en cosas muy profundas, muy bestias, y lo voy a intentar. Estos temas a mí siempre a vuestra edad me enganchaban, me enganchaban con la Biblia, los temas proféticos, y quiero pues ir conectando algo del libro de Daniel, ver lo que ya se ha cumplido, cómo lo relacionamos con el Apocalipsis y lo que se tiene que cumplir. Entonces hay simbologías justamente que se retoman en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, que están tomadas del Antiguo Testamento, y si los interpretamos de forma correcta, en cuanto a lo que ya se ha cumplido, podremos entonces mejor interpretar lo que va a venir en el futuro. Pero de esto podríamos hablar toda nuestra vida y no sería suficiente. Entonces, por eso voy a coger solo un aspecto, un ángulo, y vamos a seguir el hilo conductor de ese ángulo para responder a una pregunta. No sé si habéis oído hablar de que en un futuro va a aparecer el anticristo. ¿Quién es el anticristo? ¿Alguien me puede decir? ¿No? Vale. Es alguien que está contra Cristo. ¿Vale? Eso para empezar. Y será un personaje, será una persona humana, no será un sistema religioso ni un sistema político, aunque va a usar las dos cosas, y será alguien que tendrá el gobierno mundial bajo sus manos. O sea, eso es algo futuro, va a ocurrir. Y por eso nos sirve estudiar la profecía para poder afirmar cosas así, porque hay cosas que se han profetizado y que se han cumplido en el tiempo, y entonces dices, wow. Entonces, si esto se ha cumplido a rajatabla, lo que falta todavía con lo que está escrito también se va a cumplir. Muy bien. El ejemplo más sencillo, es decir, hoy en día a nivel de los gobiernos cada vez hay más autoritarismo, ¿vale? Van anulando los derechos humanos. No sé si estáis viendo las noticias, o sea, todo este confinamiento van aprovechando pues de ir aprobando leyes para que la población no tenga el tiempo de reaccionar, de manifestarse y etcétera. Y lo que está pasando en estos tiempos con esos cambios de leyes, lo que ocurrió en meses no ha ocurrido en años. Entonces, vamos llegando hacia esa dirección. Entonces, no pensemos que vamos a vivir muchos siglos, que este mundo va a aguantar mucho más, antes de que pasen cosas muy importantes, que van a temblar, que van a cambiar la mentalidad del mundo. Muy bien, pues Daniel reveló un sueño a un tal, no llaméis nunca a vuestros hijos así, cuando tengáis hijos, no les pongáis el nombre de Nabucodonosor, que así se llamaba este personaje que gobernaba en Babilonia. Babilonia actualmente es la ciudad de Bagdad. ¿Sabéis dónde se encuentra Bagdad? En Irak. Irak. ¿Os suena? Vale, pues miraréis en vuestros mapas geográficos, porque volveremos al final en cuanto a esta nación. Entonces, este Nabucodonosor tuvo un sueño y dijo a sus sabios que quiero que me lo interpretéis, porque yo sé que significa algo. Y los sabios dicen, cuéntanos el sueño y ya te daremos la interpretación. Y él no se fiaba de ellos. Dice, si os cuento el sueño, me vais a decir lo que os dé la gana, así que no os voy a contar el sueño. Tenéis vosotros que decirme qué he soñado y darme la interpretación. Y si no, os corto la cabeza. Así que ya había mandado el orden de cortarles la cabeza a todos sus astrólogos, sus adivinos, porque nadie era capaz. Pero Daniel, cuando escuchó la noticia, pidió permiso. Oye, déjame a mí. Voy a pedir al Dios
que da la revelación de todos los sueños, de todos los misterios, y yo te daré la interpretación. Entonces ha soñado algo muy raro. No sé si Israel puede poner la imagen. ¿Está la imagen arriba de una estatua? ¿Sí? ¿No? ¿Israel está ahí? Ah, sí. ¿Puede poner la imagen de...? ¿Ahora sí la veis? Vale. Entonces ha soñado algo muy raro. Una estatua con una cabeza de oro, ¿vale? Los brazos en plata, el bajo vientre en bronce, las piernas en hierro y los pies hierro mezclado con barro. Esto ocurrió en el año 600 antes de Cristo. Y es impresionante que Dios le revela a los reinos que iban a suceder después de él. O sea, es impresionante. O sea, Daniel le dice, ¿sabes? Tú eres la cabeza de oro. Eres tú, como Babilonia. Es decir, que él tenía derecho de mando y de vida y de muerte sobre todas las personas. Este no me gusta, le corto la cabeza. Y le cortaban la cabeza. Era el jefe de 120 principados, reinados. Lo que seguía, Daniel le dice, después de ti vendrán otro reino, que son los medos y los persas. Serán dos fuerzas que se van a unir y van a arrasar con Babilonia. Después de esto, vendrán los griegos, con Alejandro el Magno, ¿sabes? Llegó y arrasó con todo y él murió en Babilonia a sus 31 años. Se suicidó ahí porque ya no había nada más que conquistar. Y después de los griegos, ¿qué imperio siguió? Que representa las dos piernas de hierro, Roma. Entonces, Daniel veía los imperios desde su época hasta el final. En el Apocalipsis veremos los imperios desde Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Vale? Tenéis que acordaros de eso, ¿eh? Daniel, la visión es desde donde él estaba, desde Babilonia hacia adelante. En el Apocalipsis es desde Egipto hasta el Apocalipsis. Las 10 naciones, los pies era una mezcla de barro y de hierro. Quiere decir que el espíritu romano hará parte del último imperio mundial, mezclado con el barro. ¿Se puede mezclar el hierro y el barro? No. ¿Cómo era el imperio romano? El imperio romano, veis que está representado por dos piernas de hierro, es decir, su salvajismo, y es en la época que vino Cristo. Porque estaban situados sobre dos continentes, el oriente y el occidente, bajo Alejandría y Constantinopla. Por eso están las dos piernas. De esas dos piernas surgen 5 dedos. De esos 5 dedos, mezclados con hierro y barro, significa que hay 5 naciones por un lado y 5 naciones por otro lado. 5 naciones del Medio Oriente y 5 naciones de Europa será la última coalición mundial que se va a unir. Y de ahí, de esas 10 naciones, saldrá el anticristo. ¿Me seguís hasta ahora? ¿Sí? ¿No? Bueno, sí, David. Bueno, si David me sigue, los demás también, ¿no? Muy bien. Entonces, los reinos que han habido, ¿cuál es el primer reino que persiguió a Israel? Que tenemos mencionado en la Biblia. ¿Quiénes son los primeros que han maltratado a Israel? Egipto. Y después, en la época de Ruth, los asirios, ¿vale? Y después de los asirios, Babilonia. Entonces ya arrancamos con Babilonia a través de esta estatua. Babilonia, 4, los medos persas, los griegos, los romanos, y luego será el imperio, el séptimo imperio, el de las 10 naciones, y el octavo imperio, donde saldrá de las 10 naciones, será el anticristo, que gobernará a nivel mundial. Os lo digo así porque luego entenderemos mejor cuando vamos a leer algún texto en el Apocalipsis,
cuando nos habla de los cuernos, uno que se levanta, otro que se derriba, y etcétera. Y cuando lo miramos en el contexto bíblico, se puede entender. En Daniel 7, nos da aún más detalles, una visión de 4 bestias. Esta podría ser la siguiente imagen. Y nos dice en el versículo 2 que miraba yo en mi visión de noche y aquí que los 4 vientos, es decir, los 4 espíritus del cielo combatían en el gran mar. El gran mar es el Mediterráneo. Quiere decir que esas 4 bestias surgen de los países que están rodeando el Mediterráneo. Y esas 4 bestias es un paralelismo con la estatua de Nabucodonosor. ¿Vale? La primera bestia es el león que representaba la majestuosidad del primer imperio a partir de Daniel, que es el imperio babilónico. ¿Vale? Luego tenemos el oso, que en la visión cojeaba, porque eran los medos y los persas. Uno era más potente que el otro. Luego, y los medos y los persas, hoy en día, ¿qué país sería? En el 1935 han cambiado el nombre del país. Hoy en día no se dice los medos y los persas. Irán y volverán. Sí, bueno, Irán. Irán. Les cambiaron el nombre en 1935. ¿Vale? Así que son países que están dentro de la profecía bíblica y que tendrán un papel importantísimo en el final de los tiempos. Y la última bestia es un leopardo. Un leopardo que está representado por el imperio de los griegos. ¿Por qué un leopardo? Porque un leopardo es rápido. Y Alejandro el Magno conquistó Europa a una velocidad tremenda. ¿Por qué 4 cabezas? Porque su imperio, después de su muerte, cuando él se suicidó en Babilonia, se dividió el imperio bajo 4 generales. Se repartieron la tierra en 4 zonas geográficas. Pero es increíble, o sea, que Daniel lo supiera, recibiera esa claridad 600 años antes de que ocurriera, y eso es lo que ha ocurrido en los 6 siglos que han seguido, con una exactitud impresionante. Por eso la profecía bíblica, pues tú dices, jolín, ¿cómo podían saber esto? Porque Dios ya estuvo en la historia del futuro. Por eso Él puede decirnos lo que va a ocurrir en un futuro. En el capítulo 8 se reduce la visión. 2 animales, un macho cabrío contra un carnero, que pelean entre ellos, a lo bestia. Y entonces ya nos vamos acercando a esta visión y nos habla de los griegos que derrotan a los medos y los persas. El macho cabrío representa a Grecia con sus 4 cuernos, ¿vale? Para que no haya justamente confusión. Y luego pues tenemos vamos a ver justo aquí un versículo, en el versículo 9 del capítulo 8, dice, de estas 4 zonas geográficas, dice que de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño lo vamos a ver en el Apocalipsis otra vez. Ese cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Es Israel. Ese cuerno pequeño no mira hacia el norte. Y cuando se repartieron esos 4 generales la tierra, al no mirar hacia el norte, pues entonces ya eliminamos un país. Porque representaba Egipto, Asiria, Turquía y la Macedonia. El cuerno pequeño, al no mirar hacia el norte, es decir, que Asiria no es. Cada vez que en la Biblia nos habla del norte, del sur, del oriente, siempre es desde Israel. ¿Vale? Cuando tú dices, porque vendrán del norte, ¿de qué norte? Tú pon siempre kilómetro 0, Israel. Del norte de Israel. Cuando vengan del oriente de Israel. Cuando vengan del sur de Israel, ¿vale? Siempre, en toda la Biblia. Entonces, si no es justamente del norte y que mira hacia la ciudad gloriosa,
Es decir, la intención del anticristo será conquistar Israel, derrotar a los judíos. Esa siempre ha sido su intención desde el Génesis, eliminar la nación de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué esa rabia siempre contra los judíos? Hasta hay una palabra dedicada a ellos, el antisemitismo. ¿Sabes? Los que son racistas en contra de ellos. Por causa de toda la profecía en la Biblia de que la línea mesiánica descendería a través de esa nación. Y el diablete le tiene una rabia a ellos justamente por causa de Cristo. Entonces, nos queda Asiria e Irak, de esos dos países. De ahí saldrá el anticristo. Este es que es una persona humana normal. Nos dice aquí el versículo 10 del capítulo 8, que se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Es decir, que este futuro gobernante mundial tendrá poderes sobrenaturales. Tendrá poderes sobrenaturales, pero que el mismo diablo le va a otorgar una autoridad especial. ¿Vale? Porque si no, no puedes gobernar el mundo, al menos que tú recibas una ayuda del más allá. En toda la historia de la humanidad, ¿cuántos no han intentado gobernar el mundo? Hasta en todas las películas, ¿no?, que podemos ver, siempre se trata, y voy a gobernar el mundo, y voy a gobernar el mundo, y nunca han podido conseguirlo. Pero habrá un momento en la historia del futuro que sí se hará, y será posible, ¿vale? Está aquí escrito. Entonces, cuando este personaje se atreve a luchar contra el ejército del cielo, cuando nos habla de las estrellas y que las hace caer, las estrellas, la simbología son los ángeles caídos. Está escrito en el Apocalipsis que el diablo, antes de ser diablo, ¿qué era? Era un querubín, era un ángel. O sea, Lucifer significa ángel de luz. Era alguien que estaba ahí sirviendo a Dios. Pues se le subió el ego. ¿Y por qué tiene que gobernar Dios? Con todos los poderes que yo tengo, pues yo también podría ser alguien. Y arrastró con él la tercera parte de las estrellas. Es decir, la tercera parte de los ángeles se transformaron en ángeles caídos. Es decir, que por cada demonio tenemos a 2 ángeles. ¿Vale? Entonces siempre habrán más ángeles que demonios. Entonces, al arrastrarlo, él se engrandeció. Tiene esos poderes sobrenaturales. En el versículo 23 dice que en cuanto al cuerno que fue quebrado, le sucedieron 4 en su lugar, y significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la misma fuerza. Claro, porque justamente lo que se va a levantar, se van a levantar esas naciones y le van a otorgar a este personaje, al anticristo, todo su poder y toda su autoridad, para que él haga y deshaga lo que él quiera sobre el planeta. Su meta número 1 va a ser ir en contra de Israel. Va a querer hacer polvo la nación de Israel. Y segundo, en el Apocalipsis nos dice que va a perseguir a los santos y los vencerá. En el sentido que muchísimos millones de personas van a morir durante el periodo de la tribulación porque van a reconocer quién es Cristo. O sea, todo lo que hoy en día estás hablando, testificando, y que las personas te digan, estos son cuentos chinos, yo no me lo creo. Llegará ese día, cuando Cristo venga por la iglesia, y desaparecerán un montón de gente, millones de personas, se darán cuenta, y el número de los que se van a salvar durante ese periodo será muchísimo mayor que todos los que aceptaron a Cristo en estos 20 siglos. Será su número millones de millones. Como que van a recapacitar. Porque en el cielo habrá de toda lengua, nación y tribu. Y la iglesia no va a poder llegar a esa meta. Pero durante el periodo de la tribulación, cuando la iglesia sea arrebatada, se llegará a esa meta. Serán alcanzadas hasta los confines de la tierra. Y por eso habrá tanta gente que se va a convertir. Porque van a entender lo que está pasando en el mundo, todo el sistema del anticristo, donde quiere gobernar las mentes de todos los ciudadanos. Y vemos que hoy en día
justamente vamos camino hacia la preparación de un gobierno mundial, donde los países están cediendo y cediendo sus poderes a través de la economía. Por ejemplo, aquí, muchas ayudas, muchos subsidios, ¿verdad? No hay dinero en el gobierno. Piden prestado. El país que le presta el dinero dice, me lo devuelves con intereses compuestos. Jamás se podrá devolver esa deuda. Entonces, cuando tú no puedes devolver esa deuda, tu país será mío, porque no me puedes pagar. Y así con todos los países. Y poco a poco vamos camino hacia ese gobierno mundial. Entonces, aquí, este personaje en el versículo 23 dice, cuando lleguen los transgresores al colmo, se levantará este rey altivo de rostro y entendido en enigmas. La descripción del anticristo dice que cuando él va a aparecer habrá una decadencia brutal en el mundo, una decadencia en los términos al nivel sexual. O sea, lo que vemos hoy es nada en comparación con lo que va a haber. Y entendido en enigmas. Será alguien que va a explicar a la gente lo que hoy en día aún no se puede explicar. ¿Cómo se construyeron los monolitos en Chile? Pues él lo va a decir. ¿Y las pirámides? Así. ¿Que hay guerra en Gaza, no hay paz en Palestina? Yo voy a traer la paz. Y él va a conseguir todo eso. Va a traer soluciones. Y por eso los gobiernos le van a otorgar todo su poder y autoridad. Dice, este tío es una pasada, porque su inteligencia va mucho más allá de lo normal. Pero porque su inteligencia la va a recibir del mismo infierno. Lo que él va a tener no es una sabiduría intelectual humana, sino es algo demoníaco, ¿verdad? En el Apocalipsis 17, versículos 9 y 10, y tranquilos que ya voy a terminar, no puedo pediros que salga el humo por la cabeza. ¿Me puedes poner esos versículos? Sí, el Apocalipsis 17, versículo 9 y versículo 10. Aquí dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Entonces, cuando tú lees esto, dices, ¿qué es esto? Rompecabezas, ¿no? Entonces, ¿quién escribió esto? Fue el discípulo Juan, cuando él fue desterrado en la isla de Patmos, en el primer siglo, en el año 94-96. Entonces, cuando él dice que son 7 reyes, ¿os acordáis de los reyes, los imperios que había mencionado antes? Él cuenta desde Génesis. Daniel era desde Babilonia y él cuenta desde Egipto, ¿vale? Y dice, 5 reyes, ¿qué pasa con esos 5? Son 7 reyes, 5 de ellos han caído. ¿Cuáles son esos 5 reyes que han caído en la época de Juan? Egipto, los asirios, Babilonia, Grecia y los medos persas, ¿vale? Y habían caído antes de él, se había cumplido todo lo que había escrito Daniel. Y sigue el texto y dice, uno es, ¿bajo qué imperio estaba? Bajo el romano. Entonces, dice, yo ahora estoy bajo el imperio de los romanos, el que representaba las 2 piernas de hierro en la visión de Daniel. Y otro aún no ha venido, es decir, que aún está por venir. Y representa justamente los pies de la estatua de Nabucodonosor. Cuando haya esa coalición de 10 naciones, mezcla de 5 de Europa con 5 del Medio Oriente. Es decir, a medida que va pasando los años, vamos entendiendo mejor la profecía bíblica. Porque se han dicho tantas cosas, muchas veces en las bibliotecas cristianas se va reescribiendo libros, ¿no? Dice, mira, ahora lo entendemos mejor. Y se va cambiando las interpretaciones, las versiones, en función de cómo va avanzando el mundo. Y en un sentido, pues es normal. En Daniel está escrito que
en el final de los tiempos el conocimiento aumentará, la sabiduría aumentará. Es decir, que a medida que pasa el tiempo comprenderemos cada vez mejor la profecía bíblica. Porque hay que ver lo que está ocurriendo en tu entorno, hay que entender los tiempos y tú sabes, pues entonces lo que está ocurriendo. En la Biblia es el periódico del mañana, nos dice ya lo que va a pasar. Entonces, en el Apocalipsis 17 hay una imagen ahí de una mujer subida sobre una bestia, ¿vale? Se la llama la gran ramera. Esta mujer, la gran ramera, representa el mundo religioso, que va a funcionar bien durante los 3 años y medio primeros de la gran tribulación. Es decir, la Iglesia, cuando sea arrebatada, empezarán 7 años de tribulación y gran tribulación en los últimos tiempos. Y en los 3 años y medio primeros va a gobernar la religión, una religión mundial. ¿Sabéis que este mes el Papa quiere reunirse con todas las religiones del mundo? Y quiere unificar las religiones del mundo para formar una sola religión. Eso es algo que está pasando ahora, en este tiempo, en estos meses. Y aquí esta mujer representa una religión mundial. O sea, sabemos que eso se va a dar. Y sentada sobre la bestia. ¿Qué bestia es esa? Es el anticristo. Entonces está ahí ella subida encima, gobernando el mundo político, porque este personaje, el anticristo, será un personaje político. Pero después de los 3 años y medio, él tomará el control sobre esa religión. Porque nos habla de la caída de Babilonia. Babilonia significa el centro de la religión al nivel mundial. Ya no habrá religión, será un personaje político y ejecutará y hará lo que él quiere. Y entonces él tomará el control y el anticristo quiere decir que gobernará el mundo durante los 3 años y medio últimos, antes de que venga Cristo en su segunda venida. No hay que confundir lo que es el arrebatamiento con la segunda venida. Una cosa es cuando Cristo viene por la iglesia, ¡fu!, cuando viene como ladrón en la noche y desaparecemos. Y otra cosa es cuando hablamos de la segunda venida, donde todo ojo le verá y todo el mundo lo va a ver aterrizar. Y él va a venir y aterrizar, va a poner sus pies sobre el monte de los olivos y habrá un terremoto tremendo. Y ahí es otro tema, es otra historia. Pero él vendrá y con la espada de su boca va a deshacer a todos los que se han opuesto hacia él. Lo único que quiero dejar aquí es que aprovechéis el tiempo. Vivimos tiempos muy malos, muy malos. Y en la Biblia está escrita toda la historia de la humanidad. Empieza por el Génesis, hablando del principio de la creación, y nos habla del Apocalipsis, del final de la creación. O sea, tenemos toda la historia de la humanidad escrita en este libro, desde el principio hasta el final. ¿Y qué me hace creer que esto va a ocurrir en un futuro? Por causa de las cosas que ya se han cumplido. Se han cumplido tan exactamente, con tanta precisión, que yo puedo confiar que lo que está escrito respecto a lo que queda por venir también se cumplirá. Habrá una sola moneda mundial. Eso también lo sabéis. Se eliminará el dólar, se eliminará el euro. Y poco a poco en la historia de estos últimos años hemos visto cómo han ido eliminando monedas de ciertos países para ir unificando monedas. Y llegará un momento dado que los que no entran en el sistema no podrán ni comprar ni vender. Y entrar en el sistema significa estar bajo el gobierno del anticristo. Y si o tú aceptas sus reglas, y si no las aceptas, eres un peligro. Entonces, con lo que está pasando hoy en día, hay muchas cosas y teorías en cuanto a conspiración respecto al virus, al COVID, ¿no?, de 19, donde quieren forzar a los países a formar leyes que obliguen a las personas a vacunarse. Y es una especie ya de control al nivel mundial. Y el que no se vacuna, pues es un peligro para la sociedad. Eres un fuera de la ley. Entonces, la persecución
no es porque tú ames a Cristo. Dice, tú amas a Cristo, pues te vamos a cortar la cabeza. Sino porque no entras en el sistema mundial y eres un peligro para la sociedad. O sea, es mucho más útil. Entonces, si nos vienen y nos obligan a hacer cosas por ley, pues tenemos que estar preparados. Y si no tienes una fe, una relación personal con Dios, tú no podrás aguantar esto. Es imposible. He oído personas que han dicho, bueno, mira, yo vivo mi vida, me da igual. Y si esto es verdad, pues que hay el arrebatamiento y eso, pues nada, luego aceptaré a Cristo, que me corten la cabeza y ya está, y me voy al cielo. Esto no es así. Está escrito que aquellos que no creyeron en ese periodo después tampoco creerán, porque van a recibir un espíritu de mentira para que crean la mentira. Solo tenemos una oportunidad. ¿Quiénes son aquellos que podrán aceptar el Evangelio durante el periodo de la tribulación? Aquellos que aún hoy en día nunca escucharon el Evangelio. Así que aprovechar vuestro tiempo, pasar menos tiempo en el Fortnite, en los juegos y en historias. Vale la pena pasar tiempo con la palabra de Dios, porque llegará el día de mañana que nos la van a quitar. Y lo que no tengas guardado aquí, pues ya no sabrás lo que está escrito. Y espero que no vengan esos tiempos donde uno diga, jolín, el tiempo que he perdido, no hice caso, aprovechar ahora. Es mucho más importante mantener y guardar nuestra salvación que el título que tú te puedas sacar en el bachiller o la carrera que tú puedas estudiar. Porque este mundo y sus cosas pasarán. Pero su palabra, esto va a permanecer por los siglos de los siglos. Aunque las quemen todas las Biblias. Pero Cristo es el verbo, Él es la expresión de quién es Dios. Así que el Señor me lo bendiga, que paséis un buen día de la Torá y pensar en estas cosas. Y estoy a vuestra disposición. También, si tenéis preguntas, cosas que no están claras, hoy quería un poco calentaros las neuronas, haceros reflexionar un poco más y para que penséis que estoy convencido que vuestra generación, vosotros no vais a morir de viejos. Vosotros no vais a morir de viejos. Sino que seréis testigos de muchísimas cosas que van a ocurrir. O desaparecéis con Cristo o veréis cosas tremendas. Eso está en vuestras manos. Bueno, y aún estamos bajo la gracia, ¿verdad? Aún estamos a tiempo de tomar decisiones. ¿Cuál es la decisión más importante de nuestra vida? ¿Cuál es la decisión más importante que hay que tomar en la vida? Dos decisiones, las dos más importantes. Una, ¿qué pensáis? ¿No? Vale, una es con quién me casaré, vale. ¿Y la otra? Es normal, porque te va a pasar toda tu vida ahí con alguien, pues por lo menos que aciertes, ¿no? Y el segundo es, ¿qué vas a hacer con Cristo? ¿Qué vas a hacer con Él? ¿Lo aceptas como tu Salvador o lo rechazas? Y entonces, ¿por qué es la más importante? Porque tiene repercusiones eternas, o sea, van más allá de nuestra vida terrestre, lo que hagamos con Cristo. Él ha pagado un precio muy caro por nuestro rescate. Él entregó su vida, siendo Dios, se hizo hombre. Y Él dice que todo aquel que se acerca a Él no lo echa fuera. Y por eso, tenéis un mensaje importante a comunicar a vuestros colegas, a vuestros amiguetes. No todo es fútbol, no todo es deporte, no todo es la play. Tenéis los bolsillos llenos de billetes de entrada para ir al cielo, que podéis distribuir de forma infinita, porque lo tenéis en vuestros corazones. Así que no tengáis miedo, no os avergoncéis del Evangelio, no os avergoncéis de Dios. Sabéis que algún día, cuando estemos arriba, está escrito que Dios va a enjugar toda lágrima, pero no habla del sentimiento de vergüenza. Podremos pasar vergüenza en el cielo. Porque está escrito que aquel que se avergüence de mí aquí en la tierra, yo en el cielo me avergonzaré de él cuando lo presente a mi Padre.
Y eso será tremendo, que Cristo se avergüence de ti en el cielo, delante de todos los ángeles, delante de todos los testigos. Y mira, bueno, este también es hijo mío, pero bueno, no se vio. Fue un James Bond en la tierra, fue un agente secreto. Nadie supo que él era un hijo mío. Oremos. Dios nuestro, te damos gracias por tu palabra, porque es única. Te has tomado el tiempo en que la podamos recibir. Se escribió en 1600 años despacio. Es una perla, es una joya, oh Dios, y nuestra vida nunca será suficiente para poder asimilar el contenido. Te ruego, Dios, que afirmes nuestra fe, que afirmes la fe de todos los presentes, que sea realmente algo personal. Rompe, oh Dios, toda tradición, rompe todo espíritu de religiosidad, que sea algo vivo, vivo entre tú y cada uno de nosotros. Y te ruego por las personas que aún no saben dónde será su destino eterno. Confirma con tu espíritu y llama al suyo, llama a su puerta de su corazón, que pueda reconocer quién tú eres, que pueda reconocer su condición delante de ti, pueda pedirte perdón y puedas tú hacer de esa persona una criatura nueva. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.